Hoy quiero hablar de unos eventos que ocurrieron en tiempos de Jesús y es acerca de un hombre llamado Herodes, Herodes el Grande, el cual fue rey de Judea, Galilea, Samaria y Idumea en tiempos aproximadamente del 37 antes de Cristo al 4 más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre dejó plasmado su biografía en un libro, igual que la biografía del rey Agripa el Grande. Y tengo la oportunidad de tener este libro de su memoria, su biografía, ellos mismos conversando. Pero hay un hecho que ocurrió en Mateo 2 cuando Yeshua nace en Belén de Judea en día del rey Herodes. Este es ese rey, el rey Herodes. Pero el rey Herodes es el grande, el que gobernó hasta solamente el 4, ¿verdad? Sabemos que él pregunta, ¿dónde ellos, aquellas personas que estudiaban los astros, que venían más o menos de Babilonia, que sabían la licitación, el tiempo de la venida del Mesías, dado por el profeta Daniel, el tiempo donde tenía que venir, ven una señal en el cielo, una estrella, la siguen, llegan a ese lugar y empiezan a preguntar, bueno, sabemos que ha nacido el rey de los judíos, ¿dónde está? Y porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Los astros, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones son señales divinas. Nos muestran señales del cielo. Ok. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, o sea, el Sanedrín, y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Mesías, el ungido. Bueno, ellos le dieron en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los astrólogos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halles, házmelo saber para que yo también vaya y le adore. Este rey, llamado Herodes el Grande, él había sido puesto por el imperio romano. Él no era judío, él era idumeo, era descendiente de Esaú, al sur de Israel. Vamos a ver, entonces esto era un tema político. Ya desde el tiempo de que Yeshua apenas había nacido, ya buscaban matarlo porque era algo contra el emperador romano. Era poner un rey judío no establecido por Roma. Vamos a ver que esto sigue continuando, pero es que este rey Herodes muere en el 4. Entonces, ¿quién fue el otro rey que manda a decapitar a Juan el Bautista y que también pide que maten a Jesús, que lo entreguen? Porque dicen los fariseos en el libro, en el Nuevo Testamento, acerca de que Herodes, los fariseos le dicen a Jesús, Herodes te está buscando para matarlo, pero no era este Herodes, era otro, era Herodes Antipas, que era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo varios hijos. Uno era Herodes Arquelao, Herodes Antipas, que gobernó del 4 al 39, que este es el que decapita a Juan el Bautista. Ok, tuvo una hija llamada Salomé y de Salomé nace una hija llamada Berenice. De Berenice van a nacer Herodías, que es la mujer con que Herodes Antipas, que viene siendo su tío, pero Herodes Antipas, eh, es el que vamos a ver el relato de hoy, de la decapitación y porque esta mujer pide a su hija Salomé que pida la cabeza de Juan el Bautista porque estaba pidiendo que se estableciera la ley. Juan el Bautista le decía, mira, no te puedes acostar con la mujer de tu hermano, porque esta Herodías se había casado con el hermano de Herodes Antipas, hijo también de Herodes el Grande. Él se llamaba. Entonces tenemos a Herodes Antipas, que es el que se acuesta con la mujer de su hermano, que es denunciado por Juan el Bautista. Tenemos a Herodes Filipo, que era el marido de Salomé, el marido de Herodías, la madre de Salomé, que es la que hace el baile. Y vamos a ver que
en las memorias del rey Agripa el Grande, que sus relatos de entre el 11 antes de la era común y el 44, él va a narrar porque, qué fue lo que sucedió esa noche en ese baile, qué era lo que se estaba celebrando. Y de ahí fue la que se pide la cabeza de Juan Bautista. Vamos a ver que en el libro del Mateo, capítulo 3, vemos que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Entonces esta profecía estaba hablando de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino de Mesías. Y Juan, vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Esta langosta no es una langosta, no es comida del mar, es especie de un saltamonte. Porque la langosta está prohibida en las comidas de, de Levítico, la dieta del Creador. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Este, y no, y entonces este es el inmersor, Juan el inmersor, es el que hace la inmersión a Yeshua. Vamos a ver luego en el libro de Lucas acerca de, en el capítulo 9, del 7 al 8, del 7 al 9, Lucas 7 del 9, o sea, capítulo 9, versículo del 7 al 9, cuando dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. ¿Ve? Herodes el tetrarca. Este es el que estamos hablando hoy, que es Herodes Antipas. Estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos. Otros decían, es Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de estos antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Quería asesinarlo. Okay. Entonces ese es un tema político de por qué quería capturar a Yeshua, quería matarlo, lo estaba buscando y se le pide la cabeza a los fariseos y los saduceos. Eso sale más adelante. Ok, este es el mapa, ¿verdad? Donde Herodes el Grande, herencia de Herodes el Grande, le deja a sus hijos. A Herodes Filipo, que es el que estamos hablando, que es el esposo de Herodías y el padre de Salomé, la que hace el baile, la que hace el baile, y Herodes Antipas. Entonces, a Herodes Antipas se le otorga Galilea y Perea. Galilea al lado del mar de Galilea. ¿Ves? El mar de Galilea está el río Jordán y el mar Muerto abajo. Entonces, estos dos territorios se le otorgan a Herodes Antipas. Para esto vamos a utilizar la biografía de Agripa el Grande. Herodes Agripa viene siendo el que se casa con Herodías. Es hermano de Herodías. La, Herodes Agripa viene siendo hermano de Herodías, o sea, hijo de Berenice, nieto de Salomé, y Salomé es hija de Herodes el Grande, hermana de Herodes Antipa. Entonces vamos a ver que esta mujer, Herodías, prácticamente viene siendo sobrina tanto de su esposo primero, Herodes Filipo, como también sobrina de Herodes Antipa. Eran sobrina, era sobrina. Ok, entonces esa noche, este hombre va a narrar lo que sucedió ese día en la fiesta. Y esto sale en la página 311 del libro de la biografía de él, donde dice, el libro comienza con un título, dice, Antipas celebra su cumpleaños, Herodes Antipas.
hijo de Herodes el Grande. Él va a narrar de esta manera. Utilicé la mayor parte del poco dinero que aún me quedaba para comprar pasajes para mí, mi esposa Cipros y los niños en un barco que nos llevó del puerto de Ostia a Cesarea. De allí fuimos a Malata, un pueblo situado en el desierto, entre Beersheba y el mar de Salado. Una casa que había pertenecido a mi padre, pero que desde hacía años era una ruina abandonada. Sentí terrible vergüenza de haber descendido por mi culpa y de mi despilfarro a una situación tan miserable. Ver los muros semiderruidos, las pocas habitaciones que aún quedaban en pie, llenas de la suciedad de los animales que había ocupado, me deprimió terriblemente. Me puse a llorar y subí corriendo al segundo piso para tirarme por una ventana y poner fin a una vida que ya no valía la pena vivir. Cipros corrió tras de mí, me abrazó e impidió que saltase al vacío. La abracé sollozamente y ella bondadosamente trató de consolarme y darme fuerzas para seguir viviendo. Estas son las palabras de Agripa y él sale en el libro de los Hechos. Atención con esto. Vamos a ver qué fue lo que pasó esa noche en el baile. No desesperes, Agripa. Te quiero mucho. Piensa en tus hijos. No los dejes huérfanos. Tu padre como tú fuiste. Tú lo fuiste. Ya no verás. Ya lo verás. Lograremos salir de esta situación y algún día solo será un mal recuerdo, me dijo Cipros. No veo cómo podemos mejorar nuestra situación. Cipros, ya no nos queda dinero y pronto no tendremos ni qué comer. Tu hermana Herodías, ¿ves? Tu hermana Herodías es la esposa de tu tío Antipas. Ella le está hablando, ¿ves? Tu hermana Herodías es la esposa de tu tío Antipas, el tetrarca de Calcis. Le escribiré una carta contándole nuestra situación y les pediré que nos ayude de alguna forma. Te lo prohíbo, Cipro. Prefiero morir antes de pedir limosna a ese desgraciado. Grité desesperado. Agripa, toma en cuenta que si tú mueres, también tus hijos y yo moriremos. No permitas que tu orgullo cause una tragedia. No nos queda otra alternativa. Hoy mismo le escribiré, me contestó Cipro con firmeza. La esposa. Mi esposa tenía razón, no teníamos otra posibilidad. Ese mismo día Cipros envió una carta a Herodías y a Antipas, ¿ve? Mencionando nuestra situación y pidiendo que nos ayudasen, ya que no teníamos a nadie más a quien recurrir. Ya yo no tenía muchas esperanzas en que Antipas nos ayudase, ya que la antipatía que yo sentía hacia él me retribuía con creces. Así que puedes imaginar mi sorpresa cuando pocos días después llegó un grupo de soldados enviados por Herodías y nos dijeron que tenían orden de servirnos de escolta y llevarnos al palacio de Antipas en Tiberias. A ese mar de Galilea se le llamaba el mar de Tiberias también. Entonces ahora hay una caravana que viene a buscarlos para llevarlos al palacio real. En el palacio nos hicieron pasar a lo que Herodías, con la pretensión que le caracterizaba, llamaba el Salón del Trono. A pesar de que su nuevo esposo no tenía un título de rey, era una habitación amplia, con cortinajes en las paredes y alfombras en el suelo. En un extremo, sentados en tronos, nos esperaban Antipas y Herodías. ¿Ves? Ya para este momento parece que ya estaban juntos. Había dejado a Filipo, el hermano de Herodes Antipas, y ya estaba con él. No voy a decir que mi nuevo cuñado y mi hermana nos recibieron con los brazos abiertos, porque no fue así, pero sí lo hicieron con una cortesía que yo no me lo esperaba. Bienvenidos Agripa y Cipro. Niños, han llegado ustedes en el mejor momento, ya que mañana tendremos una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de Antipas y ustedes, por supuesto, serán nuestros invitados en honor. Y nos saludó mi hermana. Esta es la fiesta cuando se pide la cabeza de Juan el Bautista en el cumpleaños de Herodes Antipas. Herodías bajó de su trono, me abrazó y besó a Cipros, a los niños, y Antipas también se acercó a nosotros. Noté que su vestimenta era la de un rey y que se había puesto una corona
en la cabeza y no tenía derecho a la vestimenta real ni a la corona, ya que era solo un tetrarca y no un soberano. Vino riéndose con esa risa antipática tan suya. Ustedes no son los únicos invitados en honor que tendremos en la fiesta. Tenemos otro invitado de honor. Ven conmigo, Agripa. Te lo quiero presentar, me dijo Antipas. Me agarró del brazo, obligándome a caminar con él. Bajamos varios tramos de la escalera hasta llegar a las mazmorras del palacio. Aquí en estas mazmorras estaba encarcelado Juan el Bautista. Vamos a ver, las celdas estaban vacías, excepto una de ellas, donde estaba un hombre con cabello desgreñado, larga barba desaliñada, vestido con harapos, hechos de pelo de camello, manchados de sangre. Era evidente que había sido torturado. Estamos hablando de Juan el Bautista. Agripa, te presento a mi invitado en honor, Juan, hijo de Zacarías. Lo llaman el inmersor, porque se dedica a sumergir a la gente en el río diciendo que eso les lava de los pecados. ¿Puedes imaginar que hay gente que le cree? No es un invitado fácil de satisfacer, ya que se niega a comer excepto langostas y miel silvestre. Así que eso es lo único que le damos. Así dice Dios. No descubrirás la desnudez de tu mujer, de tu hermano. Levítico 18:16. Es la desnudez de tu hermano, gritó de repente el preso con un tremendo vozarrón que nos hizo temblar. Le está diciendo lo que decía la ley. Pero esto le era como una espada de doble filo que lo cortaba. Le hacía sentir mal. Antipas del susto dio un salto, me volvió a agarrar del brazo y me llevó a las escaleras. Mientras subíamos quise satisfacer mi curiosidad acerca del prisionero. ¿Por qué está preso ese hombre? ¿Cuál es su crimen? Le pregunté a Antipas. Lo acabas de escuchar, se atreve a criticar públicamente mi matrimonio con tu hermana, diciendo que es una unión incestuosa, que es un pecado. Herodías está furiosa, ofendida por las acusaciones de Juan. Lo considera un insulto intolerable que merece un castigo apropiado. Este individuo se quedará aquí en la celda hasta que yo decida qué hacer con él, me contestó mi tío cuñado. Entendí por qué Antipas había llevado a ver al prisionero. Era una sutil advertencia para que no me atreviese a hacer algún comentario negativo acerca de su matrimonio. Fue una advertencia innecesaria porque yo no era tan torpe para cometer o ofender a alguien de quien esperaba recibir ayuda. El día siguiente, los sirvientes iluminaron el salón del trono con numerosas velas y lámparas y adornaron el recinto con cientos de ramos y flores. Colocarán las mesas para el banquete a lo largo de las paredes, dejando un amplio espacio en el centro de las bailarinas y los cantantes. Al caer la noche, empezaron a llegar los invitados. Herodías nos indicó que nos sentáramos en la mesa principal a su lado. Una joven se acercó y nos saludó. Tío Agripa, tío Cipra, me alegro tanto de verlos nuevamente, nos dijo. Al principio no la reconocí. Me quedé mirándola hasta que me di cuenta que era Salomé, la hija de Herodías. Había tenido con Filipo su primer esposo. O sea, hermano del que estaba ahora casada esta mujer. Salomé, la última vez que te vi eras una niña. Te has vuelto una joven preciosa. ¿Aún te gusta bailar? Le preguntó Cipro. Sí, tía, es lo que más me gusta, contestó Salomé. Le puedo criticar muchas cosas a Antipas y a Herodías, pero no en lo que concierne a agasajar a sus huéspedes. La comida fue deliciosa y abundante. Las bailarinas y los cantantes fueron mejores de lo que yo acostumbraba a ver en Roma. Respecto al vino, me faltan palabras para alabarlo. Los invitados constantemente se ponían de pie para brindar por Antipas y éste bebía con cada uno de ellos. Los efectos del alcohol se hicieron evidentes cuando Antipas, tambaleándose, se puso de pie y pidió silencio. Aquí viene lo interesante. Señoras y señores, vuestra presencia me honra. Para terminar con un broche de oro, esta noche inolvidable, pido a mi hijastra Salomé que bailen para nosotros la danza de los 7 velos. Antipas balbuceó esta frase, miró a su alrededor
desorientado y se sentó. Tío, discúlpame, pero no tengo ganas de bailar, le dijo Salomé. Salomé, si bailas te daré cualquier cosa que me pidas, te lo prometo. Tratando de conversarla. Entonces mira, le dice, entonces eran palabras de él, o sea, estaban dando él dice, te prometo que daré lo que me pidas. Herodías pidió a su hija que se acerque y le habló al oído. Salomé escuchó e hizo un gesto de sorpresa. Herodías le habló nuevamente y la joven inclinó su cabeza afirmando. Salomé salió de la habitación y regresó después de un rato envuelta en velos. Quisiera ser poeta para poder describir el baile de Salomé. Su erotismo era sublime. Sus velos fueron cayendo suavemente al suelo, como copas de nieve, hasta que quedó totalmente desnuda, cubierta solo por su larga cabellera negra. Continuó bailando. Sus pechos temblaron al ritmo de la que impartían sus pies, y finalmente, en éxtasis, cayó al suelo. Estuvo echada un momento, se paró y salió corriendo de la habitación. Los invitados se pusieron de pie y aplaudieron entusiastamente durante largo rato hasta que Salomé regresó vestida y fue directamente a la mesa donde se hallaban Antipas y Herodías. Ahora ella le exige, mira lo que le exige. Quiero que cumplas tu promesa y me des lo que te pido, dijo Salomé a Antipas. ¿Y qué es lo que quieres que te dé, Salomé?, le preguntó Antipas. La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, contestó Salomé, sin que se alterase la expresión de su cara. Miré a Herodías y vi que sonreía. Se escucharon murmullos de sorpresa en la habitación. Salomé, sin inmutarse, continuó parada frente a Antipas, esperando su respuesta. Salomé, si es que estás bromeando, debo decirte que es una broma de muy mal gusto, le dijo Antipas. No estoy bromeando. Me prometiste darme lo que yo te pida, y yo te pido la cabeza de Juan, insistió Salomé. Antipas accedió y le dio orden a los soldados de que cumpliesen con el pedido de Salomé. Los soldados salieron y regresaron minutos después trayendo una bandeja de plata, encima de la cual estaba la cabeza decapitada, aún sangrante, de Juan. El banquete terminó en un desorden general. La gente se levantó y se fue sin despedirse. Algunos, vencidos por el horror y las náuseas, no se pusieron a controlar y vomitaron. En medio del caos, Herodías continuaba sentada mirando con una sonrisa la cabeza del desafortunado Juan. Estos hechos son narrados por eh, Herodes Agripa. Este hombre estaba en la fiesta, según narra en su biografía, que él estuvo allí.